Buenos días, mi nombre es Lady Aquinto Itzacupu, soy abajún del distrito de Imasa, la provincia de Bagua, departamento de Amazonas. Docente de la institución educativa Fe Alegría 55 Valentín Salegui, que pertenece al distrito de Imasa. Es un honor para mí participar en este taller. Lamento mucho no poder estar con ustedes en Lima, pero bueno, dadas las circunstancias, esto es una oportunidad para compartir lo poco que conozco, lo que puedo decir sobre la educación y sus retos con el tema de interculturalidad. Y empiezo por definir qué es para mí la educación. Desde la conceptualización indígena, la educación en el mundo abajún es la persecución del camino para llegar a ser el Wayman. Esta persecución para llegar a ser Waymakus pues era un reto integral entre lo espiritual, lo moral, las emociones, la madurez y el dominio de conocimientos sobre el territorio. Una educación integral donde primaba el vínculo entre el hombre y la naturaleza, donde prevalecía la relación armónica entre el hombre y la comunidad. El fin de ser Waymakus era el Tajimatukut, no la búsqueda de la felicidad, sino la búsqueda de la convivencia armónica de una comunidad. Y para saber convivir, obviamente, el ser Waymakus te sometía a conocer ciertas normativas de convivencia, como no robar, no ser ociosos, no mentir, no faltar el respeto a los ancianos y no ser malos con la naturaleza. Normativas que se acontecían gracias a lo enseñado a Biko, el sabio abajún. Esta manera de aprender que determina una cultura fue cambiando gracias a la occidentalización, donde los abajún tuvimos que dejar lo nuestro para aprender la nueva educación. Y obviamente el Estado se ha involucrado en esta educación tratando de controlar los sistemas educativos a través de programas, etcétera, que lleguen a toda la población. Lo cual no ha sido malo, ha sido muy buena la intención del Estado. Sin embargo, la participación del pueblo indígena en la formación de su propia educación ha sido devaluada, porque aquí cuando hablamos de educación ya no participa el hombre abajún con su espiritualidad o con su cosmovisión para desarrollar su nueva educación. Entonces, bajo esta perspectiva, pues nosotros como pueblos estamos un poco desorientados en cómo formamos a nuestros alumnos, en cómo formamos a nuestra gente. Porque tenemos por un lado la necesidad de rescatar lo nuestro y por otro lado la necesidad de cumplir con programas ya estipulados por el gobierno. Pero como maestro pues nos evalúan bajo estas rúbricas, bajo estas perspectivas de educación. Si yo en un momento como docente se me ocurre contextualizar, pues me va a ir muy bien con los estudiantes, pero con el gobierno no estaría cumpliendo con el programa establecido porque no habría desarrollado ciertas temáticas. En fin, cuestiones que a uno como docente nos deja un poco perplejos de la perspectiva de cómo quiere enseñar a sus alumnos. Para que exista una verdadera interculturalidad, tiene que haber una verdadera presencia de cultura. La educación no debe separarse del pueblo, de las necesidades del pueblo. Si se separan las necesidades del pueblo, no va a haber interculturalidad. Y la educación del que aspiramos muchos, de la educación con sentido, de la educación para la vida, pues no nos va a funcionar. Esta educación escolarizada en mi pueblo, no sé cómo será en sus pueblos, pero en el mío aprecio que es una educación que solo llena contenidos a los jóvenes. ¿Qué es literatura? ¿Qué es comunicación? ¿Qué es sumar y restar? ¿A qué llamamos ciencia? ¿De dónde viene la historia?
contenidos muy alejados a nuestra realidad como pueblo indígena, contenidos en los que casi nunca se tratan los problemas que hay en las comunidades. ¿Cómo generar interculturalidad si los jóvenes tienen poca base cultural? ¿Cómo hablar de interculturalidad desde las escuelas si en las familias se abandona la educación cultural de los jóvenes? El trabajo de la educación pues, radica en involucrar a las familias en la formación del estudiante. La nueva ruralidad o la nueva interculturalidad que se busca es un reto muy fuerte no solo para Fe Alegría, sino para también el Estado. Si el Estado sigue proponiendo programas para que lleguen a estos colegios bilingües y se intente hacer, digamos, una educación que lleve estos conceptos de interculturalidad, pues esto no va a calar a menos que realmente el maestro, el que comparte el aula con los jóvenes, el que conoce los problemas que hay en el Perú, no se somete o no entiende la interculturalidad como tal. Pues, los cambios que necesita hacer el ministerio tienen que nacer de las necesidades que tienen los pueblos. Retos y propuestas. El primer reto de la cultura bajún pues, era aprender a hablar el castellano para poder acceder a la nueva educación. Creo que lo hemos cumplido y lo seguimos cumpliendo. Ahora el reto del Estado, pues aprender nuestro idioma. ¿Cuándo el Estado va a aprender el idioma de los pueblos indígenas? Entender las cosmovisiones de los pueblos indígenas, entender sus necesidades y pues crear una propuesta donde nuestras necesidades se pongan en boga y no las necesidades económicas o las necesidades políticas que pueda tener el gobierno. Por otro lado, el tema de saber llegar a los estudiantes. Nos piden en estos momentos, cuando hablamos de educación intercultural bilingüe, en IMASA nos piden rescatar la identidad abajún. Y uno se pregunta, pues, ¿cómo piensan que voy a rescatar la identidad abajún bajo el sistema educativo que propone el ministerio? Los cursos que manda el ministerio en los colegios bilingües, no hay ningún curso que diga idioma abajún, en cultura, por ejemplo. O ningún curso que diga arte abajún, ningún curso que diga historia abajún. El currículum nacional no estipula ningún curso de este ámbito. Pero sin embargo me piden que debo realizar identidad cultural, etcétera, etcétera, y aparece la palabrita llamada contextualizar. El TFR nos dice, o el plan, ahora el currículum nacional, que debemos contextualizar de acuerdo a las necesidades que hay en un determinado pueblo. Sin embargo, cuando evalúan a nuestros estudiantes temas de ese, pues la evaluación es contextualizada y al final el estudiante recibe una nota que obviamente es la más lógica, la nota desaprobatoria, porque no está trabajando, digamos, toda esa gama de informaciones que a nosotros nos cuesta alcanzar, honestamente. Es una disyuntiva que tenemos entre los maestros y por un lado el reto del gobierno. Ahora nosotros tenemos como docentes bilingües facilidades para poder dictar en el idioma, pero los docentes mestizos que vienen a nuestra tierra pues sufren bastante con el tema del idioma. Obligarlos a que aprendan el idioma pues es como obligarme a mí a que aprendan inglés. Pero por respeto, si voy a otro país, si voy a Estados Unidos y me toca ser maestro, pues tengo que aprender el inglés. Mi primer reto como docente ha sido entender qué hago yo desde mi área. El docente tiene que identificarse con su trabajo. Si su identidad radica en generar estudiantes, líderes, competentes, emprendedores,
capaces de desarrollar soluciones para su comunidad, pues su compromiso va a ser muy pegado a la cultura. ¿Qué tipo de educación queremos los pueblos? Este es un comentario que le voy a dar desde la opinión de mis estudiantes. Los estudiantes dicen que quieren aprender algo que puedan utilizar en su comunidad. No para hacer el mal, sino para generar el bien colectivo. Quieren esa educación con sentido, quieren esa educación no informativa, sino una educación que a ellos les ayude a cuestionar, a proponer estrategias de desarrollo para su comunidad. Pero más que todo, quieren ya desde el colegio ser portavoces de solución para el pueblo, más no ser anónimos que después de 5 años de terminar una carrera, recién aparecerán en la comunidad diciendo sus opiniones o sus críticas sobre determinados temas. Quieren ser ya los protagonistas. Ese es el reto del docente. Saber transportar ese conocimiento del estudiante, ese desarrollo de competencias del estudiante hacia la comunidad, para fortalecer en el estudiante su capacidad de desenvolvimiento, su compromiso con el pueblo y obviamente su confianza y seguridad de que lo que está aprendiendo le es útil para su pueblo. Un estudiante indígena necesita eso, necesita vivenciar las prácticas. Según en mi cultura, había poco conocimiento a través de lo teórico, más era práctico. Si yo sigo enseñando solo teoría, los termino fulminando y aburriendo. Por eso cada vez que hago un tema, intento llevarlos al campo. Intento que ellos pongan en marcha lo que aprendimos, desde alguna competencia que haya o de algún concurso que encuentre. Cuando hablamos de educación intercultural, intentamos remover todos esos conocimientos. Y es difícil, porque como le digo, escrito no está. No hay ningún currículum donde un pueblo indígena pueda enseñar lo que sabe como pueblo indígena. Y ese es el reto. La propuesta que nosotros hacemos como pueblo indígena es generar un nuevo currículum desde nuestro plan anual de trabajo como institución. Un currículum donde se involucre áreas donde se pueda desarrollar los conocimientos ancestrales, se pueda estudiar, investigar los conocimientos ancestrales de una determinada cultura, en este caso la cultura bajo. Esta propuesta y la educación, obviamente, que no abandone la educación tradicional abajo, una educación que constaba en la integridad de la moral, de lo espiritual, de la emoción, de la madurez y el desarrollo físico. Entonces, esta manera de involucrar esos dos tipos de educación, creemos nosotros, nos va a dar un bien colectivo al que aspiramos todos, la convivencia armónica. Me despido, espero no haberlos confundido más de lo que podrían estar. Es un reto para mí pensar de acá en una educación más a futuro. No tengo mucha experiencia y estas son las visiones que yo puedo ver sobre la educación de mi pueblo. Si es igual a la que yo tengo, espero yo poder compartir con ustedes más adelante, ya no solo ideas, sino trabajo. Nosotros en Fe Alegría venimos creando proyectos para poder poner en marcha este tipo de ideas. No son muchas, pero lo intentamos. El reto del maestro es hacer la diferencia desde sus aulas, sin esperar que el gobierno nos lo mande. Esto es el reto de todo maestro bilingüe o todo maestro que se considera que intenta hacer educación intercultural. El trabajo está en nuestras aulas, trabajemos ahí. El reto está con nuestra cultura, no la abandonemos. Nosotros somos los portavoces de la cultura y los que de alguna manera generaremos esa identidad del que tanto se nos habla. No solo es el arte, sino también la educación. No lo abandonemos. Gracias, eso sería todo.